¿Qué tal amigos? Mi nombre es Wilber Puch y he estado hablando estos días sobre el tema de la discriminación. En mis redes sociales podrán encontrar unos videos en vivo en donde estoy hablando sobre el tema de la discriminación. Y en el primer video hablé sobre la discriminación como tal, el concepto, de qué se trata esta conducta. Y ahora bien, les voy a hablar sobre los tipos y las formas en las que se puede presentar esta situación o de índole social. Para comenzar voy a hablar un poco sobre los tipos de discriminación. Los tipos de discriminación, según algunos autores, se dividen en dos. Esos son los principales y los que más me parece más conveniente y más sintetizado hablar de ellos. Por ejemplo, está el de por alcance. Por alcance se subdivide en dos y está la individual, la social, colectiva, en tres: individual, social, colectiva o institucional. La individual hace referencia a aquella discriminación que se da entre dos individuos, es decir, hacia una sola persona. La social o colectiva hace referencia a la discriminación que se da entre grupos o tal vez un colectivo. Esto puede ser de un colectivo a otro o de un individuo hacia un colectivo. Una de las dos partes tiene que ser un grupo o la sociedad completa, ¿no? Institucional, esa es aquella que se hace por parte de una institución, como por ejemplo una discriminación por edad, sexo, ideología, preferencia, condición acerca de sus derechos. Por ejemplo, un maltrato en cuanto a el llevar a cabo un trámite. Suele ocurrir mucho en las instituciones, llamémosle las instituciones no privadas. Y la segunda clasificación es por criterio. En esta clasificación entran las categorías de género, orientación sexual, condición, situación física, edad, sexo, origen étnico, religión. Todas estas condiciones son objeto injustificable de discriminación en algunas personas por parte de la sociedad. Como podemos darnos cuenta, la discriminación es una conducta injustificable, es característica y es un maltrato. Ese es lo que la caracteriza, ¿no? ¿Cuáles son? Les voy a recomendar mucho un PDF de la Convención Nacional de Derechos Humanos sobre la discriminación. Habla sobre el concepto como tal y cuál es el que esta institución considera pertinente, ¿no? ¿Cómo se presenta la discriminación? La discriminación se presenta por hecho, es decir, consiste en la discriminación que se le da a las prácticas sociales ante los funcionarios públicos cuando se trata de un modo distinto a algún sector, por ejemplo, las mujeres y los adultos, ¿no? Esto es por su condición, por su género, es que la institución le da un maltrato a la persona, violando sus derechos humanos, ¿no? Discriminación de derecho es aquella que se encuentra establecida en la ley, es aquella conducta que está tipificada. Es muy importante, no es algo ajeno a la ley. Ninguna conducta discriminatoria es justificable ni legal, eso sí es importante, pero pues aquella que está establecida en la ley se le denomina discriminación de derecho, vulnerando los criterios prohibidos de discriminación mediante la que se da trato distinto a algún sector. Es el caso, por ejemplo, de una ley que estableciera que las mujeres perderían la nacionalidad si se contrajera matrimonio con un extranjero. Es lo que les comentaba, que una ley sea discriminatoria, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que a una mujer se
se le quite la nacionalidad mexicana por casarse con un extranjero, pero al hombre no se le trate de esta forma. Estaríamos hablando de una discriminación por sexo o por género, o más bien por sexo. Género entra en otra categoría que tal vez hablemos después. La discriminación directa. Cuando se utiliza un factor exclusivo de forma explícita, uno de los criterios prohibidos de la discriminación. ¿Eso qué quiere decir? Cuando es específicamente por una condición, ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Discriminación indirecta, cuando la discriminación no se da en función del señalamiento explícito, es decir, no necesariamente se tiene que hacer referencia a la condición o a cualquier otra cosa, sino que el mismo es aparentemente neutro. Digamos que es muy difícil de identificar, pero pues esto depende de la persona, ¿no? Discriminación por acción, cuando se discrimina mediante la ejecución de o realización de un acto o conducta. Por ejemplo, no sentarme junto a una persona por su condición física, no lo sé, eso es una conducta discriminatoria, es importante. Hay varios tipos de conductas discriminatorias, no necesariamente tienen que ser verbales, eso es importante también identificar cuando se está cometiendo una discriminación y de qué tipo. Normalmente pensamos que solamente la discriminación se basa en palabras o forma de pensar o hablar referente a un grupo o una persona, sin embargo no es así. Hay conductas que se pueden determinar como discriminatorias. Es importante señalar que para cada fin a una situación discriminatoria particularmente arraigada contra un grupo específico se suele recurrir a llamadas acciones positivas o afirmativas, conocidas también como el sistema de discriminación inversa o positiva. Normalmente esto suele ser como que muchas veces se utiliza esto de que pues, no te dije nada malo y pues, sin embargo el sentido real de lo que se está haciendo es el fin real de lo que se está haciendo es ofender a una persona, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la discriminación? Esa parte es la que más me gusta y nos llama la atención, ¿no? Me llama la atención. Hablar de las consecuencias. Uno consideraría que las consecuencias son a nivel individual y emocional, sin embargo no es así. Las consecuencias de la discriminación no solo impactan a la persona que está sufriendo la discriminación como tal, sino que también está siendo implantada a posibles nuevas generaciones, ¿no? No sabemos quiénes están escuchando. Esto es a nivel social o grupal o colectivo. No sabemos quién está escuchando, cómo está tomando las cosas y qué ejemplo va a seguir la persona que está siendo testigo de esta conducta, ¿no? Es muy importante entender que cuando se lleva a cabo una acción discriminatoria no solamente se está afectando a una persona, sino que también se está causando algún tipo de daño a los que nos rodean a la persona, ¿no? A veces nos volvemos partícipes de esto sin darnos cuenta al reírnos o al asentar con la cabeza con los comentarios que son negativos hacia una persona, ya sea por su condición, por su ideología o por cualquier otro tipo de cosas. Es importante identificar todas estas características y aprender a conocer nuestros derechos y cómo se nos vulneran, en qué momento se nos vulneran. Esto lo podemos ver claramente, o cómo podemos aprender eso, o reconocer, o que me digan, Wilber, ¿cómo puedo identificar cuando estoy siendo
víctimas de discriminación. Bueno, pues conociendo nuestros derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley madre superior. Y pues cuando se nos violan esos derechos, estamos siendo víctimas de algún delito, posiblemente, ¿no? Y es importante conocer nuestros derechos, nuestros deberes también, para saber hasta dónde llegan nuestras limitaciones, nuestra participación social, legal, ciudadana, ¿no? Y saber en qué momento estamos violando algún derecho, ¿no? Podríamos hacerlo igual y podríamos cometer alguna conducta discriminatoria inconscientemente. Sin embargo, eso no nos abstiene de la responsabilidad legal, ¿no? El hecho que ignoremos una ley no quiere decir que estemos exentos de pagar las consecuencias. Y esto ocurre en todas las cosas de la vida, también incluso aun cuando ignoremos algún dato, tiene consecuencias, ¿no? Y esto es a causa de nuestra ignorancia. No es culpa de nadie, pues simplemente es propio, ¿no? Pues, de la ignorancia podemos salir, y creo que está a la disposición el contenido de qué son los derechos, cuáles son, hasta dónde llega la responsabilidad, incluso de la autoridad, ¿no? Para aprender a reconocer todas estas conductas que nos puedan afectar de manera moral, social e individual. Y es así que me despido, mandarles un saludo y hasta pronto.